Hebreos el capítulo 4. ¿Entra en el reposo de Dios o te quedas fuera? Escúchame, porque esto es más profundo de lo que parece. Tú puedes dormir y seguir cansado. Puedes parar y seguir cargado. Puedes incluso venir a la iglesia y seguir sin paz. Y eso es lo que muchos están viviendo hoy. Una vida ocupada pero vacía, una mente activa pero un corazón agotado. Intentan descansar, pero no logran desconectarse. Intentan soltar, pero siguen cargando. Y aquí está el problema. No es falta de descanso físico, es falta de reposo espiritual, porque el cuerpo se acuesta, pero el alma sigue luchando. Y Hebreos el capítulo 4 revela algo que cambia todo. Existe un reposo preparado por Dios, pero no todos entran. Y no porque Dios lo niegue, sino porque muchos no responden. Porque no basta con escuchar, hay que creer. No basta con creer, hay que obedecer. Y hoy Dios no solo quiere que descanses, quiere que entres en su reposo. En este capítulo 4 del libro de Hebreos, vamos a ver qué es el reposo de Dios, por qué muchos no entran, el peligro de quedarse cerca, pero fuera, el poder de la palabra que revela tu corazón y cómo Jesús es la puerta al descanso verdadero. Leamos el capítulo 4 del libro de Hebreos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El capítulo 4 del libro de Hebreos comienza con una promesa que sigue en pie, pero también con una advertencia seria. Dice Hebreos 4:1, temamos,
Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Esto es serio. Se dice aquí que la promesa sigue vigente, que el reposo está disponible, pero que no todos lo alcanzan. No por falta de acceso, sino por falta de respuesta. Por eso dice, permaneciendo la promesa, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La promesa está allí, pero las personas no quieren entrar en ese reposo porque no están dispuestas a obedecer, porque solo obedeciendo se entra al reposo de Dios, que no es no hacer nada. Reposo no es no hacer nada. Reposo es en medio de todo lo que hacemos, tener la paz, la tranquilidad y la seguridad de que Dios está de nuestro lado y cuida cada detalle de nuestras vidas. Eso es entrar en el reposo de Dios y de seguro miles de creyentes el día de hoy viven más preocupados en este mundo que el reposo es para ellos solo un ideal. Oír no es suficiente para entrar en ese reposo, dice Hebreos el capítulo 4, verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Puedes leer esto? Léelo con atención, porque tú y yo y cualquiera de nosotros puede oír la palabra y no cambiar. ¿Por qué? Porque no basta escuchar. Se dice aquí que al escuchar la palabra de Dios, esto tiene que ir acompañada de fe en todos los que lo escuchan. Es decir, tenemos que recibir la palabra como que si viene del cielo misma. Tiene que ir acompañada de fe, prestarle atención, lo cual el día de hoy es muy difícil encontrar a las personas atentas a escuchar la palabra de Dios. Sí, vivimos en una rutina, acostumbrados a asistir a la iglesia los domingos o cualquier otro día y ver a la persona que nos está predicando la palabra de Dios como uno más, un predicador más, alguien más que esté enseñando algo de la Biblia. Pero el verdadero creyente que ha entrado en el reposo de Dios acompaña el escuchar la palabra de Dios con fe, y eso es lo que hace la diferencia, porque cuando se escucha la palabra de Dios con fe, esta va a producir resultados en la vida de una persona. En Hebreos el capítulo 4, verso 3 dice que el reposo es para los que creen. Eso es lo que dice el versículo 3 de este capítulo 4 de Hebreos. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Es decir, aquí está la puerta. Tiene que haber fe real, una fe profunda al escuchar la palabra de Dios. No emoción, no costumbre, sino confianza verdadera en Dios, que es Dios quien está hablando a mi vida. Pero como se ha perdido todo temor de Dios y todo temor por la casa del Señor, el día de hoy se hace en la iglesia lo que se quiere, menos estar atentos a lo que Dios nos está hablando o diciendo. Aquí, textualmente nos dice que el reposo es solo para los que creen, pero ese creer tiene que ir acompañado de fe en la palabra de Dios. Los versículos 9 y 10 de Hebreos 4 dice que Dios ya terminó su obra. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto es profundo. El reposo no es dejar de hacer, es dejar de depender de tus propias fuerzas, es confiar en lo que Dios ya hizo.
Por supuesto, seguimos orando, seguimos dándole a Dios nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestro servicio, es decir, hacemos cosas, pero ya estamos en el reposo de Dios, ya estamos confiando en Dios, ya no dependemos de nuestras propias fuerzas o de lo que hacemos para sentirnos seguros, nos sentimos seguros por la confianza que hemos puesto en Dios para que Él guíe nuestras vidas. Es confiar en que Dios ya hizo su obra en nosotros, que Él sabe el final desde el principio. Ahora, hay algo que parece contradictorio en el Hebreos capítulo 4 y es el verso 11, porque dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Parece, pero no lo es, no es contradictorio, porque sí, se nos pide esfuerzo, se nos pide que procuremos entrar en ese reposo, que tengo que hacer algo de mi parte, no para ganarlo, sino para no perderlo, porque el enemigo quiere distraerte y sacarte de ese lugar de reposo. Por eso te involucra en dificultades, en problemas, en conflicto el uno con el otro, en afán, en ansiedad, en pecado, en dolor, en tristeza. Lo que el enemigo busca es sacarte de ese reposo, que caigas en desobediencia al confiar en ti mismo y en lo que tienes y no confiar en el Señor, quien sostiene tu vida. El enemigo siempre buscará sacarte de ese lugar de paz, de tranquilidad, de reposo, de confianza, y entonces hace cosas para preocuparte, hace cosas para que estés lleno de ansiedad, hace cosas para que no duermas, para que no descanses, para que no tengas la paz que necesitas y así poder seguir confiando en el Señor. El enemigo siempre hará cosas para quitarte tu paz, para quitarte la alegría, para quitarte la confianza en Él, pero no lo permitas. Por eso, algo que yo siempre les digo a las personas es: no es tan grave lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a lo que te ocurre. Hay gente que reacciona mal frente a cualquier situación y eso echa a perder su paz, su tranquilidad, su reposo en Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que lo que revela nuestro corazón es la palabra de Dios. No son los dichos de la gente, no es lo que la gente nos dice o piensa de nosotros, es la palabra la que revela nuestro corazón. Lea el versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos. Esto es lo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto no es información, no es un versículo de las Escrituras para aprender o memorizar. Este versículo de las Escrituras nos dicen que podemos ser transformados, que la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida, porque la palabra no solo la escuchas porque está viniendo bonito a tus oídos, sino que la palabra de Dios también nos expone, te muestra cómo está tu corazón, te muestra cuál es el estado de tu ser interior, porque puedes estar bien vestido por fuera, con un bonito terno o un bonito vestido y un bonito maquillaje, pero escucha esto: la palabra de Dios es lo único que desnuda el alma y nos muestra el estado en el cual nos encontramos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón son las acciones que muestran el estado en el que te encuentras. El versículo 13 de Hebreos 4 dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios lo ve todo, todo, absolutamente todo, por mucho y que trates de esconderte o hacerlo a solas o en un lugar donde crees que nadie te está mirando ni escuchando. Dios lo sabe todo. Puedes hacer una reunión secreta en cualquier parte del mundo,
bajo el mar o en las galaxias, y Dios está escuchando y viendo lo que estás hablando y haciendo. De esas cosas vamos a dar cuentas, dice este pasaje de la Biblia. Finalmente, en el libro de Hebreos, este capítulo 4 que estamos estudiando y leyendo, se nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, como que hace un alto de todo lo que nos viene enseñando el escritor de Hebreos y luego se detiene en el versículo 14 y 15 para decirnos que tenemos un gran sumo sacerdote, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso significa que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, subraye la palabra en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús no es distante. Él entiende tus luchas porque Él las enfrentó. Las difamaciones que sufres, Él las tuvo. El dolor que padeces, Él lo padeció. Todo, dice las Escrituras, lo sufrió nuestro Señor para entendernos, para comprendernos. ¿Por qué creen que el Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados? Porque Él pidió perdón a Dios por sus pecados y Dios le perdonó. Mientras estuvo en esta tierra fue tentado en todo y debió pedirle perdón a Dios. Fue el Señor Jesucristo el que se dio cuenta que es más fácil obtener el perdón de Dios que el perdón de las personas. Las personas son las que tienen dificultades para perdonar y creen que Dios es igual, que así como yo tengo dificultades para perdonar y que necesito que se exponga el pecado para que recién se pueda perdonar, creen que de igual manera hace Dios, lo cual no es cierto. Para Dios el perdón es perdón. Si tú le pides perdón, Él automáticamente te perdona. No necesitas hacer un sacrificio, una penitencia o algo por el estilo, o avergonzarte o denigrarte o aplastarte para que sientas tu pecado y entonces puedas recibir perdón. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros como hombres practicamos, pero no Dios, porque es nuestro sumo sacerdote y por eso nos extiende la mano en el versículo 16 para decirnos: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué espectacular, qué maravilloso. Por eso, si algo te puedo decir, mi hermano, es que no te confundas. Tú puedes acercarte a las personas que te perdonen y no vas a encontrar misericordia. La gente que ha experimentado misericordia no tiene misericordia. Y Dios te dice hoy, no te preocupes. Si la gente no te perdona, si la gente no tiene misericordia de ti, si la gente no sabe lo que gracia significa, ven, acércate a mi trono con confianza, porque aquí vas a alcanzar misericordia y vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Qué palabras para tan poderosas para quienes nos sentimos como que desechados. Y la Biblia dice, no, no, no te preocupes. La gente te desecha, las personas no te perdonan, pero yo sí. Acércate a mi trono, y al trono de Dios, imagine eso. Tenemos acceso directo al trono de Dios y debemos hacerlo con confianza, no con miedo, no con duda, sino con confianza. Por eso te digo, escúchame, ¿estás viviendo en el reposo de Dios o estás viviendo preocupado, angustiado, triste, que, que con cargas? ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque no confías en Dios o porque le has creído a las personas lo que te dicen que estás desechado. En este momento tú puedes levantar tus manos a Dios y decir: Señor, he estado cansado intentando en mis fuerzas, pero hoy decido confiar en ti, entrar en tu reposo, soltar lo que no puedo controlar y descansar en lo que tú ya hiciste. Y Dios está con la mano extendida para decirte hoy: levántate, no te puedes quedar allí, porque el reposo de Dios
no es para algunos, es para los que creen. Y hoy puedes entrar a ese reposo. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos en el próximo devocional para estudiar Hebreos el capítulo 5.